Después de pronunciar "todo está consumado" en la cruz, Jesús entregó su espíritu según Juan 19, versículo 30. Pero ¿qué ocurrió después? La Biblia nos cuenta que Jesús emprendió una misión espiritual profunda, desafiando nuestra comprensión e inspirando fe tras su muerte física. No permaneció inactivo, descendió al Hades, la morada de los muertos, según Hechos 2, versículo 31. No lo hizo para sufrir, sino para anunciar su victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto cumplió las profecías y demostró su dominio sobre la muerte. Primera de Pedro 3, versículos 18 a 21, nos revela uno de los misterios más profundos del Nuevo Testamento. Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes en tiempos de Noé. Esta escritura resalta la justicia divina y la misericordia, mostrando que Jesús es Señor tanto de vivos como de muertos. Esta acción de Jesús no solo muestra su soberanía, sino que también establece un paralelo con el bautismo, simbolizando el paso de la muerte a la vida. Primera de Pedro 3, versículo 21, nos invita a una vida renovada en Cristo, fundamentada en la esperanza de la resurrección. Jesús visitó el Hades para proclamar su victoria, según Primera de Pedro 4, versículo 6, ofreciendo una visión de la gran misericordia de Dios. Aunque la muerte parezca el final, la acción de Jesús en el Hades revela el amor divino que trasciende las fronteras de la vida y la muerte. Los espíritus mencionados son aquellos que fueron desobedientes durante el tiempo de Noé. A través de esta predicación, Jesús reafirma la soberanía de Dios y el llamado al arrepentimiento, incluso frente a la justicia divina. La resurrección de Jesús, según Romanos 8, versículo 11, es la piedra angular de nuestra fe, demostrando que ni siquiera la muerte puede detener el plan de Dios de redención y vida eterna para la humanidad. Jesús, en su estado espiritual, se comunicó con los espíritus, mostrando que la muerte no es el final de la existencia, sino una transición hacia una realidad diferente donde Dios sigue revelándose y actuando. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Aunque los evangelios no detallan las acciones de Jesús en este día, la tradición y las escrituras sugieren que estuvo activo en el mundo espiritual, preparando el camino para su gloriosa resurrección. Incluso después de su muerte física, Jesús prosiguió con su misión redentora, evidenciando que su autoridad y amor trascienden la existencia terrenal. En el primer domingo de Pascua, al ser interrogado por Pedro sobre su ausencia, Jesús bien podría haber respondido: «No estuve en la tierra, sino cumpliendo una misión al proclamar la buena nueva de la salvación en el Hades». Jesús no se limitó a una visita, estaba en una misión divina. Al predicar a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé, realmente estaba anunciando la victoria sobre el pecado y la muerte. Los espíritus mencionados en Primera de Pedro 3, versículo 19, aunque interpretados por algunos como ángeles caídos, en realidad representan a la humanidad desobediente de la época de Noé,
resaltando la justicia divina y la misericordia más allá de la vida terrenal. La historia del diluvio es un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Durante 120 años, Noé predicó y preparó el arca, un símbolo de salvación mientras la humanidad optaba por ignorar y seguir sus propios caminos pecaminosos, según Génesis 6, versículo 3. La elección de permanecer desobedientes aún frente a la paciencia de Dios los llevó a la destrucción, pero también subraya la justicia y misericordia de Dios al salvar a Noé y su familia, los justos por fe, según 2 de Pedro 2, versículo 5. Aunque las Escrituras no detallan explícitamente el mensaje de Jesús a los espíritus en el Hades, esta acción enfatiza la soberanía de Cristo y el propósito divino de proclamar su victoria incluso en las profundidades. Este acto de Jesús desafía nuestra comprensión, pero nos recuerda que Dios busca alcanzar a todos, incluso en situaciones que parecen sin esperanza. La crucifixión de Jesús no solo sacudió el mundo espiritual, sino también el físico. El terremoto mencionado en Mateo 27, versículo 51, simboliza la magnitud del momento, el Hijo de Dios muriendo por la humanidad. Este fenómeno natural evidencia el significado cósmico del evento, un suceso tan poderoso que incluso la tierra y el cielo reaccionaron. Este terremoto fue más que una manifestación natural. Fue un testimonio de la inocencia de Cristo y la culpa de la humanidad. El suelo temblando bajo el peso del sacrificio de Jesús marca un punto de inflexión en la historia, un recordatorio de que la creación entera es afectada por el pecado y la redención. La grieta en las rocas al pie de la cruz sirve como una poderosa metáfora, ilustrando la ruptura definitiva de la barrera entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Este fenómeno natural profetiza sobre el poder transformador de Dios, capaz de suavizar incluso los corazones más duros y resistentes, según Nahum, versículo 6. La apertura de los sepulcros y la resurrección de los santos, tal como se describe en Mateo 27, versículo 53, anuncian la victoria final sobre la muerte. Este milagro demuestra la promesa de la resurrección para todos los que creen en Cristo, simbolizando un nuevo comienzo y la esperanza eterna que la muerte y resurrección de Jesús brindan a la humanidad. Después de la resurrección de Jesús, ocurrió un evento extraordinario. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados y se aparecieron a muchos en Jerusalén, según Mateo 27, versículos 52 y 53. Este acontecimiento único en el relato de Mateo sirve como un poderoso testimonio de la victoria de Jesús sobre la muerte y un preludio de la futura resurrección de los creyentes. En la terminología bíblica, la muerte es a menudo descrita como un sueño, donde la tumba se ve como un lecho temporal, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Este concepto refleja la esperanza de la resurrección, donde la muerte no es el fin, sino un paso hacia la vida eterna a través del poder redentor de Cristo. Entre los resucitados, algunos creen que estaban los patriarcas y figuras fieles del Antiguo Testamento, resaltando la enseñanza de Jesús sobre la resurrección, Mateo 22, versículo 32. Este evento simboliza la continuidad del plan redentor de Dios, desde la antigüedad hasta la nueva alianza en Cristo. La resurrección de estos santos no se puede atribuir a causas naturales como un terremoto, es un acto directo de la intervención divina. Este evento no es solo una demostración de la resurrección física, sino también una manifestación del plan continuo de Dios para Israel y para toda la humanidad. Así como Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la transfiguración. Mateo 17, versículo 3, la resurrección de estos santos enfatiza la conexión entre la obra de Jesús y la historia de salvación del pueblo de Dios. La resurrección de los santos
hace eco de la profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel, donde Dios promete abrir los sepulcros y resucitar a su pueblo, dándoles su espíritu para vivir nuevamente. Ezequiel 37, versículos 11 a 14. Este acto simbólico reafirma la promesa de Dios de renovación y esperanza para su pueblo, subrayando la autoridad divina sobre la vida y la muerte. Mateo presenta este evento sin adornos, permitiendo que su significado profundo hable por sí mismo. La resurrección de los santos es un testimonio elocuente del poder de Dios y la promesa de vida eterna para todos los que creen. Prefigura la futura resurrección de los creyentes, asegurando que en Cristo la muerte es solo un preludio a la gloria eterna. La resurrección de los santos se presenta como un anticipo de la resurrección futura prometida a todos los creyentes gracias al sacrificio de Jesús. La muerte de Cristo marcó el comienzo de una nueva era, donde la muerte fue derrotada y la vida eterna se hizo accesible para todos. Mateo no resuelve todas nuestras preguntas sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos, menciona que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, versículo 51. Este acto simbólico, ocurrido en el momento de la muerte de Jesús, representa la abolición de la separación entre Dios y la humanidad causada por el pecado. Isaías 59, versículos 1 y 2. Anteriormente, solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios en el Santo de los Santos una vez al año para hacer expiación por los pecados de Israel. Éxodo 30, versículo 10. El velo del templo, separando el Santo de los Santos del resto del templo, simbolizaba la separación entre Dios y los hombres debido al pecado. Su destrucción, en el momento de la muerte de Jesús, indica que por medio de su sacrificio, todos ahora tienen acceso directo a Dios, independientemente de ser judíos o gentiles. El velo, hecho de lino fino torcido y colores simbólicos como azul, púrpura y escarlata, no solo era imponente en tamaño y espesor, sino también en significado. El rasgar del velo señala el sacrificio de Jesús como suficiente para la expiación de los pecados, abriendo permanentemente el camino al Santo de los Santos para todos. Este evento significativo marca la transición de la antigua a la nueva alianza, como se evidencia en Hechos 17, versículo 24, y Hebreos 9, versículos 8 y 9 y 8, versículo 13. Bajo la nueva alianza, el acceso a Dios ya no está restringido a un lugar físico ni depende de rituales de sacrificio, ya que Cristo, con su propia sangre, obtuvo redención eterna para nosotros. Interpretar el velo como simbólico de Cristo, Él mismo, el único medio por el cual podemos llegar al Padre, Juan 14, versículo 6, enfatiza la idea de que Jesús es tanto el sacrificio supremo como el sumo sacerdote de la nueva alianza. Su muerte rasgó el velo de la separación, invitando a todos a entrar en la presencia divina con confianza y esperanza. Jesús dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, versículo 6. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote atravesaba el velo del Santo de los Santos para entrar en la presencia de Dios, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Hoy, como creyentes en la obra consumada, en Cristo tenemos acceso directo a Dios porque Él es nuestro sumo sacerdote definitivo, eliminando toda barrera existente. Así que, hermanos, disfrutamos de la libertad de entrar al lugar más sagrado por la sangre de Jesús, a través de un camino nuevo y vivo que Él inauguró por el velo, es decir, su cuerpo, según Hebreos 10, versículos 19 y 20. La epístola a los Hebreos explica el significado de la rasgadura del velo. Todos los elementos del templo prefiguraban a Cristo y su sacrificio, único y completo, que derribó las barreras del pecado.
permitiéndonos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Los sacrificios de animales realizados año tras año nunca pudieron eliminar completamente el pecado. Cristo, con su muerte, deshizo las barreras que separaban a Dios de la humanidad, facilitando una relación directa y cercana con el Padre a través de la fe en su sacrificio. Teniendo entonces a Jesús, el gran sumo sacerdote que ascendió a los cielos, mantengamos firme nuestra declaración de fe. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades. Al contrario, fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude cuando más lo necesitemos, según Hebreos 4, versículos 14 a 16. Este pasaje nos recuerda que Jesús, nuestro intercesor, comprende nuestras luchas y nos anima a buscar su gracia y misericordia ante Dios. Desde la 6ª hora hasta la 9ª, una oscuridad cubrió toda la tierra. Mateo 27, versículo 45. Un fenómeno sobrenatural que actuó como un poderoso testimonio del momento crítico y la inmensidad del sacrificio de Cristo. La oscuridad, en pleno día, no solo simbolizó el juicio divino sobre el pecado, sino también el profundo luto de la creación ante la muerte del Mesías, siendo una señal indiscutible del cielo que atendía a las demandas de un signo y marcaba un momento de ceguera espiritual para aquellos que rechazaban a Cristo, al tiempo que resaltaba la luz de la salvación para todos los creyentes. En el clímax de la luz del día, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, un fenómeno que, imposible de ser un eclipse debido a la fase lunar llena, indica una intervención divina directa, un signo del cielo que reflejaba el duelo de la creación por la injusticia cometida contra el Creador. Durante la crucifixión no solo se manifestó un luto cósmico, sino también un señal de juicio divino, subrayando la seriedad del momento. La oscuridad se relaciona con el luto, la muerte de grandes hombres y el juicio divino. Para los espectadores de aquel tiempo, tanto gentiles como judíos, esta oscuridad podría ser interpretada como un signo que acompaña la muerte de un rey, señalando este evento como un hito histórico crucial, el cumplimiento de la profecía de Amós 8, versículo 9, sobre el oscurecimiento del día, cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46, refleja la intensidad de su sufrimiento y abandono, cumpliendo así las escrituras de Salmos 22. Este instante simboliza no solo un abandono físico, sino también una profunda desolación espiritual, reflejando el peso del pecado mundial que Jesús soportaba. La presencia del centurión y su declaración de verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27, versículo 54, tras presenciar los fenómenos sobrenaturales de la crucifixión como la oscuridad y el terremoto, significan una revelación profunda. Este reconocimiento de la divinidad de Jesús por parte de un oficial romano simboliza la universalidad del mensaje del Evangelio, trascendiendo barreras culturales y religiosas. El centurión, un oficial del ejército romano a cargo de aproximadamente 80 a 100 soldados, era reconocido por su liderazgo, disciplina y experiencia en combate, ocupando una posición de respeto e importancia. Sin embargo, el papel de este centurión al presenciar la crucifixión de Jesús va más allá de su función militar, revelando un profundo discernimiento espiritual. En el contexto de milagros y manifestaciones divinas, como la tierra que tembló y una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra, Mateo 27, versículos 51 a 54, fue en este escenario donde el centurión proclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta afirmación
proveniente de un oficial romano, se destaca como una confesión inesperada de fe en Jesús. La revelación del centurión ilustra un tema recurrente en las narrativas bíblicas: el reconocimiento de Dios en personas y lugares inesperados. Él, un representante de la autoridad romana y de creencias paganas, reconoce la divinidad de Jesús, mostrando el efecto transformador de la vida y muerte de Cristo, llegando no solo a sus seguidores, sino también a aquellos considerados ajenos a sus enseñanzas. La declaración del centurión, tras ser testigo de los eventos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, refleja un momento de asombro y realización espiritual. Este reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por alguien fuera de la comunidad judía y representante del imperio. El opresor romano subraya el carácter universal del mensaje y la misión de Jesús, insinuando que están destinados a toda la humanidad, incluidos los gentiles. La crucifixión de Jesús, marcada por señales milagrosas y eventos sobrenaturales, representó un punto de inflexión no solo en la historia religiosa, sino también en la vida de testigos como el centurión, quienes presenciaron estos momentos transformadores. Este acontecimiento resalta la divinidad de Jesús y su papel en la redención de la humanidad. Durante la muerte de Jesús sucedieron fenómenos notables. Una oscuridad cubrió la tierra. Mateo 27, versículo 45. Un terremoto sacudió el suelo. Mateo 27, versículo 51. Y el velo del templo se rasgó, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. Estos signos subrayan la trascendencia celestial y espiritual del momento de la crucifixión. Las últimas palabras de Jesús en la cruz revelan su carácter compasivo, el cumplimiento de su misión y su profunda conexión con lo humano, ofreciendo perspectivas sobre su naturaleza divina y humana y destacando su perdón, promesa de salvación, cuidado por los próximos, sensación de abandono, sed física, conclusión de su misión y entrega final al Padre. Lucas 23, versículo 34, Lucas 23, versículo 43, Juan 19, versículos 26 y 27, Mateo 27, versículo 46, Juan 19, versículo 28, Juan 19, versículo 30, Lucas 23, versículo 46. La indiferencia inicial de los soldados romanos, que jugaban a los dados por las vestiduras de Jesús, Juan 19, versículos 23 y 24, contrasta con el momento de revelación y reconocimiento del centurión, que proclama la inocencia de Jesús y su divinidad después de presenciar los extraordinarios eventos de la crucifixión, Mateo 27, versículo 54. Este cambio de actitud refleja una amplia gama de respuestas humanas ante lo divino, desde el escepticismo hasta la admiración y el reconocimiento de la verdadera esencia de Jesús. Las tradiciones antiguas nos hablan de Longinos, el centurión que presenció la crucifixión de Jesús y cuya vida fue transformada por estos eventos, convirtiéndose en un devoto seguidor de Cristo, predicando el Evangelio y su eventual martirio. Aunque esta historia sea parte de la tradición, ejemplifica una verdad profunda. El encuentro con Cristo tiene el poder de transformar vidas. La cruz de Cristo posee la capacidad de cambiar al individuo. Este evento no fue una muerte más, sino el instante en que Dios tomó la iniciativa para nuestra salvación. Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. El centurión comenzó el día como un oficial romano, pero lo terminó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, un testimonio del impacto transformador del amor y sacrificio de Cristo. A pesar de la resurrección de Jesús, algunos aún se negaban a reconocerlo como el Hijo de Dios. Sin embargo, el centurión y sus hombres, testigos directos de la crucifixión y de los milagros que la acompañaron, afirmaron sin lugar a dudas: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, versículo 54. Este reconocimiento refleja una revelación divina y una profunda comprensión de la singularidad de Jesús.
Señor Jesús, estamos inmensamente agradecidos por reconciliarnos con Dios a través de tu resurrección gloriosa. Gracias a tu sacrificio, tenemos paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. Tu amor y sacrificio nos han traído bendiciones invaluables y estamos eternamente agradecidos. Gracias, Jesús, por entregarte en nuestro lugar, soportando dolor, vergüenza y humillación, para que pudiéramos ser justificados ante los ojos de Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado. Una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa. Pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época: tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los ojos, él la confesó: estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. Multiplicaré en gran manera a tus descendientes, proclamó el ángel, tantos que no podrán ser contados. Luego la noticia profunda llegó: mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos, dominado por este encuentro divino. Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó, con lágrimas mezcladas con reverencia: tú eres el Dios que ve. Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó solo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse.
Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero, hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruegos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15:9, Nueva Versión Internacional, dice: Entonces el Señor le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28:9, Nueva Versión Internacional, dice: Y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2:24, nueva traducción en la lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis 17, versículo 21, Nueva Versión Internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17:7-8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17:10-11, Nueva Versión Internacional. 8 días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros.
La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado, una vez alcanzada la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17:14, Nueva Versión Internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, generando naciones y reyes. Génesis 17:15-16, Nueva Versión Internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo, y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17:19-21, Nueva Versión Internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero. De acuerdo con el mandato de Dios, Abraham tenía 99 años y Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21:13 y 18, Nueva Versión Internacional, mientras que Génesis 17:22-27, Nueva Versión Internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17:10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa, en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia. Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21:1-2, Nueva Versión Internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo, fruto de su unión con Sara, como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días de vida. En ese momento, Abraham tenía 100 años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo». Génesis 21:6-7, Nueva Versión Internacional. Isaac creció, fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Hagar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Hagar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21:10-11, Nueva Versión Internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham.
Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Agar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Beerseba. Génesis 21, 14, 16, Nueva Versión Internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Agar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño y el ángel del Señor se apareció a Agar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21, 17, 21, Nueva Versión Internacional. En ese mismo periodo, Abimelech se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelech por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció 7 corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Beerseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21, 32, 34, Nueva Versión Internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Agar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelech y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos 7 corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había cavado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Beerseba, y allí hicieron un pacto. Génesis 21, 30, 32, Nueva Versión Internacional. Abimelech preguntó a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que has apartado? Abraham respondió: toma estas 7 ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo. Así que llamaron a ese lugar Beerseba, porque allí juraron. Luego Abimelech y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21:9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones. Pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en 2 pasajes, Génesis y Puna Crónicas. Génesis 25, 12, 16 describe la genealogía de Ismael como sigue: esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema.
Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Primera Crónicas 1, 29, 31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Shetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos enumerados para Ismael, al igual que los 12 hijos de Jacob. Esto también puede compararse con los 12 hijos de Na, los 12 hijos de Esaú, Génesis 25, 16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25, 18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25, 19 menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Jeturnafis y Nodab. Génesis 16, 12 describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Cetura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37, 25, 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis 37, 36, 39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José, Jueces 8:24, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora, Gálatas 4:29, Nueva Versión Internacional. Paulo se refiere a la historia de Ismael e Isaque, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaque, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaque, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, involucra a una entidad conocida como Lucifer que se menciona en el capítulo 14 de Isaías. La palabra Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea se refiere a él como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango en las huestes celestiales de Dios. Junto con Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error desafiando a Dios, como se describe en Lucas 10:18, donde Jesús relata haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús compartió esta visión con sus discípulos como una advertencia sobre los peligros de dejar que el orgullo los dominara.
Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. La descripción de este evento corresponde al juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición única y honorífica en el cielo, como se relata en Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio. A pesar de su belleza ejemplar, el orgullo llevó a Lucifer a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y, debido a su orgullo, se sumió en la iniquidad. Algunos de ellos lograron alejarlos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a su rebelión contra Dios. Como respuesta, Dios arrojó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes lejos de su presencia. Para describir la actividad de Lucifer, influyendo en algunos ángeles para volverse contra Dios a través de su trama persistente, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19 de la Biblia amplificada, declara: «Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé por tierra y te puse como espectáculo ante los reyes para que te vieran. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían entre los pueblos están espantados por ti. Te has convertido en terror y ya no existirás jamás. Traje fuego de en medio de ti, te consumió y te redujo a ceniza en la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados por ti. Te has convertido en un espectáculo terrible y aterrorizante y dejará de existir para siempre». En algunas versiones de la Biblia, la palabra comercio se aplica a alguien que actúa como difamador o propagador de chismes, es decir, alguien que trafica tanto en mercancías como en rumores. En varios libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como difamador o chismoso. Por ejemplo, en Proverbios 20:19 se nos advierte contra ambos tipos de personas. El chismoso revela secretos, así que no te entremetas con el que habla demasiado. Esto ilustra lo que hizo Lucifer. Se acercó a los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Les ofreció posiciones de mayor responsabilidad en la administración del universo. El diablo nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una razón sencilla: todavía funcionan. Todo esto no sucedió de repente ni en pocos días. No podemos medir el tiempo que Lucifer llevó para promover su rebelión, pero fue suficiente para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente un tercio de los ángeles para unirse a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta expresión interpreta las estrellas del cielo como refiriéndose a todo el grupo de ángeles. Él continúa socavando varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, se lee en tu corazón. Tu corazón se ha enaltecido por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, para que te contemplen. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez por el alcohol,
adulterio o incluso una cuestión de orgullo, todavía es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de iglesias nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo. Su orgullo finalizó con la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital para todos nosotros comprender que el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que generó la rebelión. Además, fue el orgullo surgido de las bendiciones que Dios mismo otorgó: luz, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos dones eran de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los distorsionó en instrumentos para su propia destrucción. Los seres amados y capacitados por Dios todavía hoy están cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En el capítulo 14, versículos 2 y 15 de Isaías, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era la ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 declaraciones consecutivas precedidas por la frase «yo haré», diciendo «yo subiré. Al cielo exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes. Por fin, el clímax, seré como el Altísimo, como Dios mismo». La ambición desmedida de Lucifer por la promoción fue la causa de su caída. Las Escrituras nos presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no era la luz en su esencia divina. Él era una criatura y no tenía el derecho de ser igual a Dios. Sin embargo, anhelaba la igualdad con Dios y cuando intentó alcanzarla cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más elevada y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó enormemente, dándole un nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, tanto en los seres celestiales, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, como en aquellos que están en la tierra. Esto significa que en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo, y también aquellos que están debajo de la tierra. Esto se refiere al dominio de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno y también los muertos, que anteriormente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción: la humildad. Este es un principio inmutable sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ese es el gran secreto, como Proverbios 18:12 declara. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de la honra está la humildad. Nuevamente, en Filipenses encontramos una verdad maravillosa revelada. Por eso, Dios lo elevó a la posición más alta y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, Señor. Elijo humillarme delante de ti, renunciando al orgullo, la arrogancia y la ambición personal, tanto delante de ti como de mis hermanos creyentes, para dar un ejemplo práctico de humildad. Jesús habló sobre esto en una parábola acerca de los invitados a un banquete de bodas, como se relata en Lucas 14:8-11 de la Biblia amplificada. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque puede haber alguien más distinguido que tú, invitado por el anfitrión. Entonces, el anfitrión y el invitado
podrían decirte: cede tu lugar a este hombre. Entonces, en vergüenza, tendrías que ocupar el último lugar. Pero si te sientas en el último lugar y el anfitrión viene y te dice: amigo, sube más arriba, entonces serás honrado en presencia de todos los que están a la mesa contigo, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto se ilustra en Isaías 14, 11, 15 de la Biblia amplificada, donde se habla de la caída de Lucifer. Su arrogancia y grandeza fueron arrojadas a la tumba junto con la música de su corazón. Los gusanos se extienden por debajo de él y lo cubren. Tú que caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones. Pero en tu corazón decías: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero tú serás arrojado a la tumba, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era igualarse a Dios. Se imaginaba tan inteligente, bello y majestuoso que pensó que podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba encargado de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que sigue encantando a las personas hasta hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. También estaba a cargo de la música. Era un artista y tuvo mucho éxito. Sin embargo, se rebeló y cayó debido a su orgullo. Las líneas de batalla fueron trazadas y fue expulsado de la presencia de Dios después de engañarse con su sabiduría y belleza y de concebir su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados junto con él. Quizás Lucifer fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero se dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer o Satanás comenzó desde dentro antes de llevarlo a su perdición. Después de enorgullecerse por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios, fue derrocado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron arrollados junto con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, algo que el Creador tenía en mente para combatir el orgullo. Adán provino de una fuente diferente a cualquier otro ser que conozcamos, siendo el más bello y humilde. Y aún así, Dios lo capacitó para alcanzar las alturas más elevadas. Dios lo hizo así para enseñarnos la importancia de la humildad y la sumisión ante su voluntad. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer con los pies en la tierra y humildes. El contraataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, fue implacable. Tenía una enemistad particular hacia el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios en sí mismo, pero podía luchar contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su alegría consistía en profanar esa imagen, destruirla, y para ello trabajaba incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Está escrito en Judas, versículo 1, que los imagina un épico y eterno enfrentamiento celestial. En los tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún no conocía la luz del sol, había un ángel llamado Lucifer.
Oh, qué ser tan magnífico, brillante y encantador. Era la estrella de la mañana, un ser celestial resplandeciente en lo alto de los cielos. Pero Lucifer anhelaba algo más allá de su esplendor. En su corazón, la semilla del orgullo comenzó a germinar. Este ángel, que una vez fue la luz de los cielos, cayó en la oscuridad del orgullo y la rebeldía. Se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Su historia es una advertencia. Cuando te niegas a adorar, te degradas y caes. Pero escucha, hay una lección que podemos aprender de esta caída épica. No importa cuán bendecidos seamos, debemos humillarnos ante Dios. Lucifer se negó a adorar y esa negativa lo llevó a su perdición. No permitamos que el orgullo nos ciegue. En su lugar, demos a Dios la gloria y la honra que merece. Recuerda, desde el principio de la creación, Dios insufló vida en la humanidad en el libro de Génesis. Si tienes el aliento de Dios en ti, debes alabar al Señor. Así lo ordenan las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo. Fuiste redimido para alegrarte, liberado para bailar y cantar. La adoración es una parte seria y sagrada de nuestra conexión con Dios. Incluso en la iglesia, algunos pueden burlarse, pero aquellos que comprenden la verdadera esencia saben que la alabanza y la adoración son nuestra línea vital espiritual. Imagina que no puedes sobrevivir sin agua, que tu cuerpo no puede existir sin oxígeno. De manera similar, un cristiano no puede vivir sin adorar a Dios. Así que te invitamos a unirte a nosotros en un viaje fascinante. Mira nuestro video titulado La Vuelta de Jesús Cristo, los signos que anuncian el fin de los tiempos. En este contenido impactante, exploramos los proféticos signos que señalan el regreso de Jesús y el fin de los tiempos. No pierdas esta oportunidad de comprender las reveladoras verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras y reflexionar sobre el momento crucial en el que vivimos. Prepárate para ser inspirado y transformado. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Después de todo, la palabra maldición aparece casi 200 veces en las Escrituras. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que estas maldiciones significan para la vida humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos después del pecado original. Eva dio a luz a sus hijos, según Génesis 4:1. Y conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el Salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4:2-5 nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4:6-7. Y Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín. Podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de engañar al Creador, respondió: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4, 10, 12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En Números 35, 29, 34 se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12:24. La forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26:2 se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que podrían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo, Enoc, y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa.
La arrogancia de Lamec se muestra en su jactancia, registrada en Génesis 4, 23, 24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoc, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. Dio a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Set, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones. Pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11:9 leemos: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento». Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio gira en torno a un evento singular: la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías 53:10. Describió a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 53:6 encontramos la esencia del problema humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es avon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Avon describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que trae consigo. En Levítico 6:21, sobre el chivo expiatorio en el día de la expiación, el Señor dijo que el chivo llevaría consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo el chivo llevaba no solo las iniquidades, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no solo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, llevó sobre sí no solo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. En términos más simples, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús para que a cambio el bien que era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios y la fe es el único medio para recibirla.
La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 53:5 nos dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. 1 Pedro 2:24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. 1 Corintios 5:21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan 10:10. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. 2 Corintios 8:9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 2:10. Soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios 1:6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3:13-14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante 3 días, la esperanza parecía perdida para los discípulos. No entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Al amanecer del 3er día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no solo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no solo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la Iglesia creció y se fortaleció. Los corazones que una vez estuvieron endurecidos por la maldición del pecado se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo. Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad fueron iluminadas por la luz del Evangelio. Las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia. Y así, la historia de la redención continúa, cativando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo, encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que,
En la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa: el amor de Dios prevalecerá y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en Él. En última instancia, la maldición será completamente erradicada y la bendición de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y así, la historia de la redención, llena de gracia y poder, continúa su curso, llevando consigo la esperanza eterna para todos los que creen. En los siglos que siguieron a la resurrección de Jesús, la historia de la redención se desplegó como un tapiz vibrante y complejo. Las comunidades cristianas se multiplicaron y se extendieron por todo el mundo conocido en ese momento. En cada rincón del planeta donde llegaba el mensaje del Evangelio, la maldición del pecado se desvanecía y la bendición de la gracia se manifestaba. En la Edad Media, monjes y eruditos preservaron los antiguos textos sagrados, asegurando que las generaciones futuras pudieran tener acceso a la sabiduría y el conocimiento que traían. Los artistas capturaron la historia de la redención en vitrales y frescos, mostrando a Cristo como el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a la humanidad de la maldición eterna. Durante el Renacimiento, los corazones y las mentes se expandieron en una explosión de creatividad y exploración. Grandes pensadores profundizaron en las escrituras y en las verdades espirituales, revelando capas más profundas de significado en la historia de la redención. Las iglesias se llenaron de música celestial, elevando las almas de los creyentes hacia lo divino. En los tiempos modernos, la historia de la redención siguió su curso, adaptándose a los desafíos y cambios del mundo. Misioneros valerosos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, rompiendo las cadenas de la idolatría y la superstición. Movimientos de avivamiento barrieron naciones enteras, renovando la fe y restaurando la esperanza en el corazón de las personas. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes. Guerras devastadoras, avances tecnológicos asombrosos y cambios sociales rápidos marcaron la época. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la historia de la redención continuó brillando con fuerza. Personas valientes se alzaron contra la injusticia y proclamaron la verdad, recordando al mundo que la bendición de Dios estaba disponible para todos. En la era digital del siglo XXI, la historia de la redención encontró nuevos caminos para llegar a los corazones. Las escrituras se difundieron a través de Internet y las redes sociales, llevando la esperanza a lugares remotos y a las vidas de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. Las iglesias en línea se convirtieron en comunidades globales, conectando a creyentes de diferentes culturas y trasfondos en un solo cuerpo, unidos por la gracia redentora de Dios. En medio de esta historia, en constante evolución, la esencia de la redención permaneció constante, el amor inmutable de Dios por la humanidad. Cada página, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, habla del sacrificio de Cristo y de la esperanza que trae. Cada capítulo muestra la transformación milagrosa de vidas rotas y la restauración de almas perdidas. La historia de la redención es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que vence todas las barreras, que perdona todos los pecados y que restaura lo que está roto. Es una historia que aún se está escribiendo en los corazones de las personas hoy en día. Una historia que está disponible para cada individuo que se acerca a Dios con fe. Y así, la historia de la redención continúa, llevando consigo la promesa eterna de la bendición divina. Cada día, en cada momento, el amor de Dios sigue transformando vidas y cambiando destinos.
Y mientras esta historia sigue desplegándose, todos somos invitados a ser parte de ella, a experimentar la maravilla de la redención y a compartir este increíble regalo con el mundo. En cada vida transformada, en cada alma redimida, la historia de la redención cobra vida una vez más, recordándonos que a pesar de todas las dificultades y desafíos, el amor de Dios siempre prevalecerá. Y así, en medio de las alegrías y las tristezas de la vida, en medio de los altibajos de la historia humana, la historia de la redención continúa siendo la mayor historia jamás contada, una historia de esperanza, perdón y amor eterno. La demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas. Este silencio respecto al tema resulta intrigante, especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra. La renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? La verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios, ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrándose en sus orígenes, naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas. Proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco, fundamentado en las Escrituras, en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular. Esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimiento sobre los demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden, y de hecho, afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres han elegido rebelarse contra su Creador y, al hacerlo, se han convertido en los adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios mediante la decepción, la tentación y la opresión. Comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe, o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco, o a una negación total de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual, manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Esta afirmación podría despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día. Esta verdad
se captura vívidamente en Santiago 2:19, que declara que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de Dios. La existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor, revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación, tan intenso que no puede ser ocultado. Significa una manifestación física de un terror arraigado. Pero, ¿qué exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía, santidad y el inevitable juicio que les espera. A diferencia de los humanos, que podrían vacilar en la fe o comprensión, los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de Dios y la futilidad última de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que incluso llega a burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que haya un Dios. Sin embargo, tengan la seguridad, hermanos y hermanas, que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se postrará y confesará que Jesús es Señor. Pero, si la verdad fuera dicha, esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es Dios. Una y otra vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10:28, y no temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hebreos 10:31. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, les infunde un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Mientras confrontaban al demonio dentro del hombre, la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya. Más llamativamente aún, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que habló al universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros, los seres humanos, no captamos completamente. Creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra, como lo está el norte del sur, así de superior es Dios sobre nosotros. Él existe en un reino propio, una clase propia, no es un hombre glorificado. A menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado o en un profeta glorificado, para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. No puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas. No puedes entender a un ser que está fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio.
Tú y yo tenemos un principio, los ángeles y los demonios tienen un principio, los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero, Lucifer la caída y Apolón el destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de edad en edad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción. Más bien, ha acentuado la realidad de su suprema autoridad. Tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios, manifestado por los demonios, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes. Subraya la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Es más que una afirmación sensacionalista, es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal, un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres, Jesucristo. Una y otra vez se ha informado que con solo mencionar su nombre, toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño. Las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación. Esta aterradora condición, que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas. Sin embargo, sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis. Una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es simplemente anecdótico, refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual. La verdad evidente en la vida de Jesucristo, tal como se describe en los Evangelios, cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5:1-20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús, temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara. Mateo 8:28-34. Cuando Jesús llegó al otro lado,
a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? Había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia. Los demonios le suplicaron: si nos echas fuera, mándanos ir a esa piara. Él les dijo: vayan. Entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que le había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual. El tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales, incluso los demonios. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Este reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo exigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. El fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego, y merecen su castigo. A veces pienso: ¿en qué estabas pensando, Satanás? ¿En qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban, sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿En qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué pensabas, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, un Dios santo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Y cuando sea arrojado al lago de fuego, Satanás merecerá cada parte de su castigo. Y cuando Lucifer arda por siempre, lo merecerá. Piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que Él ha hecho. Ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra debido a Satanás. La gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Ellos mismos sufrirán. Cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología, el estudio de los últimos tiempos.
Una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el Evangelio, donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, preguntan: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase «antes del tiempo» es particularmente evocadora, sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás, junto con sus demonios, será arrollado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 23. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos, incluido su propio juicio. Subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición, indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios, son plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?, refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro. Sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible, la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el Rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino. Siguen sembrando caos y destrucción en el mundo, engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad. Su maldad persiste, pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús. A medida que la historia avanza, las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo. Relatos de encuentros paranormales, posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican, despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones, la verdad persiste. El nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación. A lo largo de los siglos, aquellos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús. La narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que, aunque los demonios continúan con su estrategia malévola, su destino está sellado. La historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que, a veces, sucumben a las influencias malignas. Sin embargo, la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas. A medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento, la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme. En este mundo lleno de misterios y batallas invisibles, la fe se convierte en un escudo poderoso. Los creyentes, conscientes de la realidad de los demonios, encuentran fortaleza en el hecho de que su Salvador, Jesucristo, tiene la última palabra. La lucha espiritual continúa, pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz. Así, mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo, la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones. En la lucha entre el bien y el mal, la verdad de Jesús resuena, ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza.